¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Gracias por estar allí frente a su dispositivo para recibir la bendición que Vida TV ha preparado para usted en este día, utilizándome, por supuesto, como el medio, un instrumento con el cual me siento sumamente honrado de poder compartir con usted las buenas nuevas de salvación, esta parte tan bonita del ministerio que es anunciar las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me siento feliz de poder compartir con usted este tiempo tan especial, el tiempo donde tocamos las cosas de Dios. Como siempre, les digo, siempre estoy meditando y a lo largo de estos días he estado estudiando porque he tenido la inquietud acerca de lo que está latente a través de las redes sociales. Y esto tiene que ver con el arrebatamiento, con lo que se denomina el rapto, el traslado, como se quiera decir. Pero es una promesa de parte del Señor que le ha hecho a la iglesia. Y en tal sentido, sentí la inquietud y como peso en mi corazón estuve investigando acerca de esto que también me he preguntado una y otra vez. ¿Cómo será el sonido de la trompeta? Las trompetas son unos instrumentos que Dios ha utilizado para comunicar, para alertar, para anunciar. Y esto comenzó desde la antigüedad, especialmente con el pueblo de Israel. Cualquier nación utilizaba para los efectos de anunciar también una trompeta, algún instrumento que anunciara y estuviera pendiente las personas involucradas en un siguiente movimiento. Es muy importante darnos cuenta y analizar esta parte que encontramos como base en Números, en el libro de Números, en el capítulo número 10, que nos habla precisamente de las trompetas que Dios le mandó a hacer a Moisés para convocar para una serie de actividades. Pero previamente debo comentar esto, porque cuando el pueblo de Israel salió de cautiverio, salió de Egipto, salió como que a la carrera, salieron como que huyendo de Faraón, dirigidos por Moisés, sí, pero mirando hacia atrás por la persecución brava que ejerció Faraón sobre el pueblo de Israel. Todos sabemos lo que se desarrolla como acontecimiento y que recoge el libro de Éxodo y especialmente los capítulos que van desde el 10 en adelante, donde Dios de una manera muy especial, con brazo fuerte, logra sacar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale como que huyendo de Egipto, sale espantado, pero por lo menos bajo la guianza de un libertador llamado Moisés. Pero llegan al monte Sinaí. Allí los traía Moisés por mandato de Dios al pueblo de Israel que estuviese allá en Sinaí. ¿Por qué? Porque en Sinaí el pueblo de Israel, de allí en adelante, como tenían que ir a tierra prometida en búsqueda de Canaán, esa tierra establecida que era la promesa para con el pueblo de Israel, ya salieron de Sinaí de otra manera. Salieron ordenadamente como una nación, organizadamente como la nación de Dios, no huyendo como al principio de allá de Faraón. Salieron de Sinaí en forma ordenada, limpios, purificados, apartados y bendecidos, de acuerdo a como dice Éxodo en el capítulo 19, versículo 6, un reino de sacerdocio y de gente santa. Eso era lo que Dios perseguía para con ese pueblo. Enseñados de cómo dar, de cómo funcionar como sacerdotes precisamente, se les habló de la expiación, se les habló del juicio y de la liberación, se le dieron muchas cosas, entre ellos la presencia de Dios.
Dios prometió manifestarse desde los querubes, de entre los querubines, la presencia de Dios. La presencia de Dios en términos de guianza a través de la nube Shekinah, la que iba adelante guiando al pueblo hasta alcanzar el llegar a tierra prometida. Se les habló de la expiación, de la liberación también y de la libertad a la que estaban siendo llamados para entrar a tierra prometida. Todo ello cumplido y basado en la fe, en la fe. Todo esto a nosotros nos anuncia que se trataba de una sombra que luego se iba a transformar en la verdad, en el epicentro del objetivo central de Dios, que era la iglesia. Porque venido el Señor Jesucristo, luego viene la iglesia. Venido el Señor Jesucristo, lleva a efecto el plan de la justificación. Viene la cruz, su muerte, el pago que hace Él para que el hombre fuera libre. Y esto es no solamente para poder alcanzar al pueblo de Israel, sino también a todas las naciones. Allí nace entonces la iglesia. Pero deteniéndonos un tanto en cuanto a esto de las trompetas y de esto de que hoy se anuncia a través de las redes sociales, insistentemente, porque creo muy firmemente que estamos viviendo los tiempos omegáticos, estamos viviendo los últimos tiempos. Hay un tiempo que Dios le ha dado a la humanidad para atender el llamamiento de esa trompeta, de eso que se está anunciando, que no es otra cosa que el Evangelio. Y que el Evangelio tiene su esencia, su centro en el sacrificio de Jesucristo, en su muerte, sepultura y resurrección para vida eterna. Esto es lo central del plan. Y luego participar de la plenitud del reino de Dios. Este es el objetivo central de Dios. Pero en este proceso queremos destacar, por ejemplo, algunas particularidades que tenían que ver con las directrices que debió recibir Moisés al salir de Egipto y luego llegar a Sinaí. Subió Moisés al monte algunas veces y luego regresó con las directrices apropiadas, incluyendo pues la ley. Dentro de la ley estaba el cómo aquel pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, debía anunciar a Dios ante las naciones, dando un testimonio. Pero mientras lo hacía, lo que estaba era sirviendo de sombra para cuando viniese la verdad. Y la verdad era Dios humanándose, haciéndose hombre y habitando entre los hombres para traer el dulce evangelio eterno de Dios. Dentro de tantos recursos que Dios utilizó la trompeta. Y me llama poderosamente la atención, tal como aparece en el capítulo 10 de Número, en los versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces allí tenemos 2 objetivos inmediatos. ¿Para qué se utilizaban las trompetas? Para reunirse eh, en el campamento, pues alrededor del tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés. Mandaba a reunir a la gente, a activarse congregacionalmente para que comenzaran a aprender de cómo era que Dios quería que le adoraran.
y él se iba a manifestar desde entre los querubines. Pero las trompetas servían para convocar al pueblo congregacionalmente, tratar con sus príncipes, y pero también para esas trompetas iban a funcionar como para anunciar cómo, cuándo levantar el campamento y continuar eh, eh, la búsqueda al camino que llevaba por el desierto hasta llegar a Canaán, la tierra prometida, el descanso, el reposo que Dios le prometió a ese pueblo. Nosotros sabemos que el reposo nuestro no es Canaán, el reposo nuestro se llama Jesucristo. Canaán representaba una tierra que para el pueblo de Israel obviamente era algo físico que se necesitaba, pero esa tierra estaba representando también a Jesucristo. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, rumbo a la tierra prometida, rumbo a Canaán, el pueblo de Israel tenía que sujetarse a los lineamientos y las directrices que Dios le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Una de las características del- de, de la fabricación, de la utilización de las trompetas es que éstas tenían que ser de plata, pero la plata tenía que ser tratada con fuego y martillo. No era cualquier cosa. A ver, el oro representa la presencia de Dios, pero la plata como metal precioso representa calidad de vida. Esta calidad de vida es algo que en el cual Dios estaba trabajando, porque igual que el pueblo de Israel, al igual que hoy nosotros necesitamos una calidad de vida. ¿Cuál calidad de vida? Una vida donde necesitamos ser primeramente transformados. Tenemos que estar restaurados y eso es solamente a través de Jesucristo. Y esto lo anunciaba el pueblo de Israel. Lo anunciaba en la obediencia a los lineamientos establecidos en la ley de Moisés. Las trompetas tenían que ser de plata. Entonces ya, obviamente, tenemos que entender que la plata está relacionada con la redención. Es una calidad de vida, producto de la restauración, de la regeneración. Hoy para nosotros es la regeneración, el nuevo nacimiento. Hacia esto apuntaba aquella, aquellas actividades que el pueblo del Señor, que el pueblo de Dios, Israel, para el momento, realizaba en obediencia estricta a la observancia de la ley mosaica. Tenía que ser de plata, tenía que ser tratado la plata con fuego y martillo para construir, pues, en donde se dice de forma cilíndrica, eh, tenía que ser las trompetas. Y esto nos puede decir a nosotros que si hoy nosotros debemos entender que las trompetas están relacionadas con un anuncio, quien anuncia tiene que ser tratado con fuego, tiene que ser tratado con martillo. En otras palabras, un equivalente tiene que sufrir cierta tribulación, cierta presión, con angustia, con pruebas. Tenemos que constituirnos en esos ministros que puedan convertirse o que podamos convertirnos en verdaderas trompetas de Dios. Las trompetas, además de ser de plata, tenían que ser ejecutadas por los hijos de Leví, del sumo sacerdote. No las podían tocar otros, sino el sacerdocio.
Recuerdan que era desde la perspectiva de Dios, era una nación santa, un reino de sacerdotes y de gente santa. El equivalente al momento actual, después de la cruz, la derivación del sumo sacerdocio que representó Jesucristo derivó en ministros competentes de un nuevo pacto, en ministros que tenemos que pasar posiblemente por situaciones adversas, por situaciones difíciles, por fuego y martillo, para poder ser instrumentos en las manos de Dios y anunciar las virtudes de aquel quien nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No podían ser tocadas. Ahora, hay una característica muy importante, es que tenían que ponerse de acuerdo porque el uso de las trompetas de plata tenían que ser, además de ser descendientes del sumo sacerdocio, tenían que estar de acuerdo, ¿sí? Tenían que estar de acuerdo. Hoy también nosotros, si queremos ser instrumentos de Dios, si queremos ser esas trompetas de plata para anunciar lo que Dios quiere que se anuncie hoy, además de pasar por momentos difíciles y no quejarnos, sino estar dispuestos en todo tiempo a fluir, a tener un nivel, una calidad de vida que se pueda proyectar, porque quien nos respalda es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros seamos capaces de trabajar juntos. Aquí ya no hay protagonistas independientes, solitarios. El protagonismo no es para una persona. Aquí tenemos que trabajar como equipo, como juntos. Es juntos. Usted no puede ser una persona encargada de una congregación que usted quiera convertirse en amo o en la persona como un rey. Usted no es rey. Usted es un ministro competente de un nuevo pacto que tiene la responsabilidad y a la vez el privilegio de anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero tiene que ser con carácter de unidad, en el amor de Dios. Ustedes pueden anunciar juntos, porque son por lo menos dos trompetas. No puede anunciarla usted solo. Por cierto, la chofar era un tipo de trompeta, pero hecha de cuerno de carnero, ahuecado, por cierto. Pero la chofar la podían tocar cualquier persona del pueblo, cualquiera. Por cierto, cuando se trataba de las fiestas principales, utilizaban la chofar para aspectos muy ceremoniales, la chofar. Pero las trompetas de plata eran utilizadas para convocar a la congregación a la puerta del tabernáculo para recibir las directrices de Dios. Allí es donde el sacerdocio, los hijos del sumo sacerdote, eran quienes se encargaban de enseñar, de decirle. Eso es el equivalente hoy a la enseñanza, a la preparación, a la capacitación, para salir luego a tener, si es posible, guerra. Esto que se denomina la guerra espiritual. O que también se nos plantea esa guerra espiritual cuando tratamos de levantar el campamento, movilizarlo y nos podamos conseguir en medio, dando testimonio al resto de las naciones de quién es quien dirige el campamento. Qué gente y qué Dios está detrás. Eso tenemos que anunciarlo. La gran comisión es lo que la iglesia de hoy tiene que hacer. Pero sigo con esto de que se requieren ciertas condiciones como para trabajar, para que no perdamos de vista el hecho de que necesitamos trabajar juntos. No se puede perder eso. Me gusta una posición que en ese sentido hace un aporte el apóstol Pablo cuando le escribe a los de Éfeso.
y dice en el capítulo 3, a partir del versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ni siquiera con algunos, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios no se puede manifestar plenamente si nosotros no tenemos la disposición de trabajar juntos, porque es que hay una diversidad de funciones en el cuerpo. Unos son ojos, unos son oídos, otros son boca, otros son pies, otros son manos. Usted no puede renunciar a las potencialidades que Dios le dio a su hermano, por mucho que le cueste, pero aquí hay que ponerse de acuerdo, porque si no, no podemos hacer el trabajo. Aquí no hay ermitaños espirituales, aquí hay todo un cuerpo, y eso lo previó Dios desde la antigüedad, incluyendo al pueblo de Israel, que iba a testificar de estas cosas que eran sombra, pero que se configurarían en la verdad que hoy nos habla el Espíritu Santo a través del Nuevo Testamento. Solo las tocaban las trompetas los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Hoy tocan los ministros que derivaron de el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el Señor Jesucristo. De allí derivaron los ministros competentes de un nuevo pacto: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los que hoy tienen las trompetas para anunciar las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar el evangelio, anunciarlo con su vida y verbalmente, con estrategia. Eso tenemos que hacerlo. Las trompetas estaban a cargo del sumo sacerdocio. Sí, están a cargo de él y seguirán estando a cargo del sumo sacerdote que se llama Jesucristo, el del nuevo pacto. Él es quien tiene la última palabra. Porque si las trompetas son para anunciar los movimientos de Dios, cuándo levantarnos, cuándo hablar, cuándo funcionar, dónde funcionar, porque tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a donde el Señor quiera, cuando el Señor quiera y de la forma en que el Señor quiera. Todo eso lo vamos a recibir a la puerta del tabernáculo, es decir, en la comunión íntima con Dios, como ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quiere usted seguir siendo trompeta de Dios hoy? Que no nos ocurra como le pasó al pueblo de Israel en un momento determinado, cuando se avecinaba o era inminente la invasión que recibían de los babilónicos. Por no vivir de acuerdo a lo que estaba establecido para el pueblo de Israel. Entonces Dios tuvo que usar a un profeta. No eran los hijos de... No, tuvo que usar un profeta para anunciar. Ya estaba como que adelantándose el Señor a decirnos de la manera en que iba a trabajar para el tiempo de la iglesia. Muchos hoy no quieren reconocer el ministerio profético para el tiempo de la iglesia. Muchos no lo quieren reconocer. Unos sí, otros no.
Bueno, yo no quiero entrar en ese detalle, pero tendríamos que arrancar muchos pasajes que están en el Nuevo Testamento, porque es que hay un nuevo pacto, hay un nuevo sacerdocio, un nuevo orden. Ya los ministros ya no van a ser sino los que instituyó el Señor Jesucristo, para que la iglesia pueda madurar, crecer a la estatura, porque hay un prototipo, el varón perfecto, que es Jesucristo, y tenemos que crecer a esa estatura. Hubo una crisis en el momento de Jeremías. Ustedes saben que Jeremías vivió el momento cuando llegaron los babilonios, sitiaron la ciudad y se los llevaron cautivo. No se lo llevaron a él, lo dejaron entre los más pobres. Pero recoge Jeremías en el capítulo 5, los versos 5 y 6, donde Dios le dice: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, y dice, juntaos. O sea, como que haciendo aquí énfasis, y aprovecho el asunto de que tenemos que estar juntos, aún en los momentos difíciles. Y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión. Es decir, hay que hacer muchas cosas. Jeremías tuvo que asumir el trabajo que debían hacer los sacerdotes porque el sacerdocio estaba extraviado para ese momento. El liderazgo comenzando desde el rey, los profetas diciendo las cosas que no eran, el sacerdocio extraviado. Claro, esa fue la razón por la que fueron llevados cautivos a Babilonia en el 586. Eso no tiene que pasar hoy, porque Dios se las arregló de tal manera que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, estaría morando en los ministros, morando en los creyentes, para que nuestro trabajo como ministros competentes de un nuevo pacto podamos llevar adelante con éxito el anunciar ahora la forma en que se debe adorar a Dios, no según la ley mosaica, sino según el Evangelio, la dinámica del Evangelio. Así es como tenemos hoy que adorar a Dios. Así es como Dios dice que nosotros tenemos que reunirnos para recibir las directrices de Él. Ahora el Espíritu Santo de Dios mora con nosotros y mora en nosotros. Él es el quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es quien nos enseña, quien nos capacita para poder ser eficientes en nuestro trabajo. Sin embargo, las trompetas de plata las tiene el sumo sacerdote todavía, porque hay que anunciar a la final trompeta, se va a anunciar la partida de esta tierra de la iglesia. Sí, él dirá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de él, dirá algo equivalente a esto: ven fuera, ven fuera, así como se le dijo al que había muerto amigo del Señor Jesucristo, a Lázaro. Algo equivalente a eso dirá el Señor. De alguna manera algo se dirá desde las alturas para que nos encontremos con Él. Pero mientras eso ocurre, atendamos el sonido, sobre todo en estos tiempos, de las trompetas que están preparadas y de acuerdo a lo que enseña Apocalipsis, de cómo ser el instrumento para seguir anunciando lo que Dios viene. Estoy seguro que dentro de esos anuncios, allí está latente la esencia de lo que es el Evangelio, para que las personas que hoy se pierden dejen de estar muertos y pasen a formar vida, pasen a formar parte de la familia de Dios. Necesitamos seguir anunciando a Jesucristo.
Necesitamos ser trompetas de Dios, pero recuerden que hay algunos requisitos y que ya están plasmados en las escrituras. No piense usted que Dios no tiene control de lo que está sucediendo. Un día, el Espíritu Santo de Dios no estará trabajando sobre la raza humana como hasta ahora lo ha estado haciendo. Hay un pasaje que encontramos en Tesalonicenses, donde dice que hasta ahora hay alguien que detiene la manifestación del hijo de perdición, del anticristo. ¿Y saben quién es? El Espíritu Santo de Dios. Hay algunos que se oponen a este comentario, pero yo lo sostengo. Yo me paro allí firme, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios. Es la tercera persona de la deidad, con todos los atributos que tiene el Padre y el Hijo. Él no va a dejar de ser omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Él no va a dejar de ser eso, el Espíritu Santo. Pero lo que no va a pasar o lo que no va a seguir pasando es que cuando la iglesia no esté, el Espíritu Santo de Dios no va a estar trabajando como hasta ahora lo ha estado haciendo a través de la iglesia o en la iglesia, fungiendo como el Señor activo en la iglesia. Porque si en un momento determinado la segunda persona de la deidad habitó entre nosotros como hombre, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre los hombres, pero en el siguiente plan de Dios estaba el hecho de que el Espíritu Santo de Dios se movería no solamente a favor de los hombres, sino que estaría en los hombres. Sí y solo si reconocían al Señor Jesucristo como su Señor, como el regalo enviado del Padre para salir del estado de postración en que estábamos. Cuando ya no esté el Espíritu, claro que estará el Espíritu Santo de Dios omniscientemente, omnipresentemente, estará, pero no trabajando como hasta ahora en el ejercicio o en el ministerio bautizador de las verdades de Dios Padre, de Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Él no estará trabajando en esa forma. Esa forma de trabajo no estará. Entonces el mundo conocerá en gran escala la maldad del opositor, del diablo, del que siempre es enemigo de nuestras almas. Pero por esas cosas tenemos que anunciarlas. Tenemos que seguir siendo trompetas de Dios para aclarar, para gozarse en medio de estas verdades que a Dios le ha placido comunicar. ¿Qué le parece? ¿Usted es trompeta? Yo también. Soy ministro competente de un nuevo pacto. Y tengo la certeza de que lo que estoy compartiendo con ustedes viene de parte de Dios. Recíbalo, gócese y compártalo con otros para que Dios sea glorificado y usted beneficiado, al igual que yo. Vamos a detenernos en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente para que en otra oportunidad, a través de Vida TV, podamos hacer la entrega de otro cargamento de ricas bendiciones. Por ahora, que el Señor me los bendiga en sumo grado.